Ok, entonces ahora sí estamos grabando, así que arrancamos con la clase del día de hoy que va, digamos, a trabajar el tópico de análisis de reemplazo y, digamos, haciendo una vez más el inciso, que era la pregunta que hacía inicialmente Ricardo sobre el periodo de recuperación generalizado. Igual voy a compartir con ustedes ahora y vamos a arrancar por allí. En la carpeta de la unidad 1, digamos, hay un archivito que es un archivito de Excel que se llama periodo, bueno, PRS, PRD y PRG. En ese archivito básicamente es lo mismo que probablemente vieron todos en finanzas corporativas en cuanto al periodo de recuperación simple y periodo de recuperación descontado. Y al final yo le agrego una nueva metodología en ese mismo archivo que es el periodo de recuperación generalizado. Y eso va, digamos, en la misma temática de lo que vimos previamente, que era el valor presente neto general, tasa interna de retorno general y tasa interna de retorno general ajustado. Entonces, dado que ahí vimos, digamos, previamente indicadores de rentabilidad generalizados, bueno, también existe, digamos, un periodo de recuperación que es el payback, pero generalizado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, me imagino que todos deben estar viendo en este momento la hojita de cálculo, que es PRS, PRD, PRG, que era la que les comentaba, digamos, anteriormente. Y a partir de ella vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy. Primero digamos, hago una ayuda memoria sobre lo que vimos en su momento, o lo que vieron, porque no necesariamente fui yo el profesor, sobre el periodo de recuperación simple y periodo de recuperación generalizado, cuando se trataba de evaluar proyectos de inversión. Entonces, el primer caso, que es el que tenemos acá, básicamente estamos evaluando dos proyectos, proyecto X, proyecto Y. Tasa de descuento está dada 20%, por eso está en amarillo, y me están dando también los flujos de efectivo para cada uno de esos proyectos. Fíjense que en el caso del proyecto X hay dos desembolsos, el primero ocurre en 0, el segundo ocurre en el periodo 3. Caso del proyecto Y, solamente tienes un desembolso que ocurre en el periodo 0. Entonces, si uno aplica la metodología del periodo de recuperación simple, no sé si la recuerdan, pero era algo muy sencillo. Era simplemente, digamos, lo que te dice la metodología es que tú sumas los flujos de efectivo periodo a periodo, y en el momento en el cual la suma de esos flujos de efectivo de periodos diferentes me iguale el desembolso inicial, en ese momento yo habré conseguido, yo, digamos, conseguí el periodo de recuperación simple. Desde el punto de vista práctico, digamos, es una locura lo que acabo de decir. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque, digamos, lo que le están vendiendo desde el curso de matemática financiera es que tú no puedes sumar y restar valores a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Y aquí justamente la metodología apunta a eso. Entonces, bueno, la primera observación que tenemos que hacer es, mira, así tú estés en Estados Unidos, donde la inflación, digamos, es relativamente pequeña, bueno, igual eso, digamos, va a tener un impacto que no es tan significativo como en el caso venezolano, donde si trabajas en bolívares, la suma de los bolívares de hoy con respecto a los bolívares dentro de un año va a tener, digamos, un efecto importante por el tema del crecimiento nominal, por el tema de la inflación. Bueno, digamos, puede ser una buena aproximación si estás trabajando esta metodología con moneda dura. Pero obviamente si estás trabajando la metodología con bolívares, digamos, esto no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, entendiendo eso, bueno, simplemente sobre los flujos efectivos que tenemos, básicamente yo comienzo a trabajar el periodo de recuperación simple. Entonces la metodología tal cual como les dije, lo que busca es ver en qué periodo de tiempo yo recupero la inversión, sumando los flujos efectivos en diferentes momentos de tiempo. Entonces, fíjense que en el caso del proyecto A, el desembolso ocurre en el periodo 0 y es de 100. Si yo sumo periodo 1 con periodo 2, como lo verán abajo en sus pantallas, fíjate que la suma da 130, es decir, que ya me paso en 30 el desembolso inicial. ¿Eso qué me quiere decir? Que ya yo estoy ubicado entre el periodo 1 y el periodo 2, que es donde realmente recupero la inversión, utilizando la metodología que les acabo de decir. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer ahora es que si yo, digamos,
tomo los dos flujos efectivos en momentos diferentes, ya supero el 100. Entonces me quedo en el primero, que sería el 70. Entonces la pregunta ahora va a ser simplemente cuánto me falta de 70 a 100. Me faltan 30. Por eso es que ustedes van a ver en la celda C14, 70, que es el flujo donde me quedo, y el 30 que viene abajo, que sería la celda C15, va a ser cuánto me resta para llegar al 100, que serían los 30. Entonces, ¿qué hago yo ahora para buscar el coma algo de ese periodo 1 y 2, que debería estar el periodo de recuperación simple? Lo que voy a ver es en qué periodo, digamos, en qué decimal está eso. Entonces, es simplemente tomar el siguiente flujo efectivo, que sería 60, y dividirlo entre lo que me falta para llegar a 100, que serían los 30. Resultado, 0,50. Entonces, acá, digamos con eso, acabo de estimar cuál debería ser el periodo de recuperación simple, y eso es 1,50. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es decir, ¿se entendió la metodología del periodo de recuperación simple? Sí, perfecto. Yo no lo entendí. No lo entendiste, Diana. Ok, vamos. No, ¿Qué específicamente no entendiste o lo repito completo? me disculpa, pero sí lo repito completo, no entendí. O sea, entendí la parte de la recuperación, pero no cómo llegar al Al 1.5. resultado. Ok. Sí. Entonces voy poco a poco nuevamente. Desembolso que ocurre en el periodo 0, 100. Entonces, ¿qué busca el periodo de recuperación simple? Sumar flujos de efectivo, digamos, en diferentes periodos que te permitan igualar el desembolso inicial en valor absoluto. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Si yo sumo 70 más 60, eso me da 130. ¿130 supera el 100? La respuesta es sí. Sí. Entonces, me quedo en el primer flujo inicialmente, que sería el de 70. Por eso es que tú ves en la celda C14 que yo coloco 70. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Ok, entonces la pregunta que te debes hacer ahora es, de 70 a 100, ¿cuánto te falta? 30, ahí fue donde me perdí. 30. Entonces ese 30 es el que aparece en la celda C15, ¿correcto? No tiene que ver con el excedente, es que casualmente se pasan los 130 y faltan 30 para 100. Claro, es que justamente sale de ahí. Entonces, este 30 básicamente, ¿de dónde sale matemáticamente? De restar, en este caso, el menos 100, menos en este caso, el 70 que tienes del periodo anterior. Ok. Ok, entonces ahora lo que vas a hacer es, dado que ya tú sabes de antemano que si tú sumabas 70 más 60, que sería periodo 1 y periodo 2, ya lo que me estaba diciendo en la práctica es que entre el periodo 1 y el periodo 2 era cuando tú realmente recuperabas la inversión. Entonces ese 1, algo que falta es lo que yo voy a determinar. Entonces ahí es donde viene el cálculo que vas a ver en la celda C16. La celda C16, ¿qué hace? Ah, bueno, del siguiente flujo de efectivo, que sería el 60, ahora yo lo voy a dividir entre lo que realmente me falta para llegar al 100, que sería, digamos, los 30. Resultado, me da 0,50. Entonces, como ya yo sabía de antemano que era 1, algo, el algo es lo que acabo de conseguir, que es el punto 50. Resultado, periodo de recuperación simple será 1,5. Ahora sí, Diana. Sí, entiendo. Listo. Gracias. No, de nada. Ahora haciendo lo propio, pero para el caso del proyecto Y, bueno, la misma historia. Algo que no dije, recordando un poco el periodo de recuperación simple. Digamos, la primera desviación que tiene el modelo, que ya lo habíamos dicho, es que realmente la metodología te dice que tú deberías sumar los flujos de efectivos en diferentes momentos de tiempo. Ya sabemos que eso no es el mejor criterio por, digamos, el manejo o lo que es el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que fue cuando les dije, es una locura. Y sobre todo cuando trabajas en bolívares. La segunda debilidad que tiene el modelo es la siguiente. Si se fijan en el proyecto X, tú estás diciendo que el periodo de recuperación simple ocurre entre el periodo 1 y 2, específicamente en el periodo 1,50. Pero, oh sorpresa, si tú sigues bajando en el flujo de efectivo, vas a ver que en el periodo 3 hay un desembolso. Pregunto, ¿la metodología considera ese segundo desembolso? La respuesta es no.
Entonces ese 1.50 que tú estás estimando allí, si te vas única y exclusivamente siendo más papista que el Papa a la metodología, ese 1.50 va a tener, digamos, un error en la estimación. ¿Y por qué ve el error? Porque la metodología no considera los flujos de efectivo siguientes después que consigues, digamos, equiparar el desembolso que ocurre en el periodo cero. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por eso es que entre el periodo de recuperación simple y el periodo de recuperación descontado, digamos, entre los dos hay uno más potable que el otro, y el más potable es el periodo de recuperación descontado. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, listo. Entonces, volvemos a aplicar la misma metodología, pero ahora para el proyecto Y. Caso del proyecto Y, fíjate que si yo agarro los flujos y los sumo, 20 y 20 más 70, eso me da 110. 110 ya supera 100. Entonces ya yo sé que el periodo de recuperación simple tiene que estar entre el periodo 2 y el periodo 3. Entonces lo que voy a determinar ahora es el coma algo que me falta. Si yo sumo 1 y 2, eso me da, o sea, el flujo de 1 y el flujo de efectivo del periodo 2, eso me da 40, que es lo que vas a ver en la celda de 14. De 40 a 100, ¿cuánto me falta? 60, que es lo que vas a ver en la celda de 15. Ahora bien, ¿cuánto, digamos, entre el periodo 2 y 3, cuál es el coma algo que me falta? Bueno, entonces simplemente lo que hago a continuación es agarrar el siguiente flujo efectivo, que sería el de 70, y dividirlo entre, digamos, lo que me falta para llegar al 100, que sería 60. Resultado, 0.86. Eso quiere decir entonces que el periodo de recuperación simple en el caso de Y sería en el 2.86. Obviamente, en el caso del proyecto Y, a diferencia del proyecto X, no tienes otro desembolso después del periodo cero. Es decir, que entre esos dos periodos de recuperación simple, el que tiene mejor estimación, dado que no existe más desembolso, es el del proyecto Y. Ahora bien, ¿qué dice la metodología en cuanto al criterio? Que si el periodo de recuperación simple resultante es menor que la duración en años del proyecto, entonces yo siempre voy a aceptar el proyecto de inversión. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Bueno, que en el caso del proyecto X, si son independientes, como 1.50 es menor a 4, que es la duración del proyecto, entonces yo acepto el proyecto, yo acepto, digamos, la propuesta de inversión. Y en el caso del proyecto Y, la misma historia, como 2.86 es menor a 4, entonces yo acepto la propuesta de inversión. Resultado, entonces si son independientes, yo debería elegir, digamos, proyecto X y proyecto Y. Vamos a suponer que los dos proyectos sean mutuamente excluyentes. Si yo les pregunto entre el proyecto X y el proyecto Y, ¿con cuál se quedarían y por qué? ¿Qué me dirían? Sí, pero con el mismo caso que el proyecto X tiene otro desembolso. Ajá, muy bien. Comenzamos con las variantes. Eso, Sí, eso, esa es la respuesta correcta. Ajá, ¿por qué? porque si no aplicaría la metodología para ese tipo de proyecto porque ya sabemos que existe un desembolso siguiente después del inicial y no me serviría, entonces me quedaría con el proyecto de Yes de una vez. Muy bien. Eso es una de las variables. Y después Ajá, viene que como el proyecto es menor al tiempo de duración del proyecto, entonces me quedo con el proyecto Yes. exacto, eso es válido. O, digamos, lo que hacen algunas empresas aquí en Venezuela y en otras partes del mundo es agarras todos los desembolsos que ocurren a lo largo de la vida del proyecto y te lo llevas a la tasa de descuento al periodo cero. Y luego simplemente, como la metodología es arbitraria y va sumando flujos de efectivo, no importa dónde estén, todo lo que sea entradas de efectivo las voy sumando. Entonces, eso, digamos, te va a dar o te va a permitir a ti tener una mejor estimación dentro del periodo de recuperación simple, entendiendo obviamente sus debilidades. Pero eso sería una especie de periodo de recuperación simple modificado. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Ah, que si yo agarro el -10 y me lo llevo, digamos, 3 periodos hacia atrás a la tasa del 20%, digamos, tengo que asumir de inmediato que en el flujo de efectivo en el periodo 3, digamos, o como ocurrió un desembolso,
y si en este caso entre los dos primeros flujos no llego todavía a ese desembolso inicial, a juro, yo estaría ya ubicado en el periodo 4 para el periodo de recuperación, lo cual me afectaría, digamos, la decisión final entre el proyecto X y el proyecto Y. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, correcto. Ok. Sí. Entonces seguimos ahora con el periodo de recuperación descontado. Periodo de recuperación descontado es un poco más potable. ¿Por qué? Ah, bueno, porque este ya no parte de la premisa que yo voy sumando flujos de efectivos en diferentes momentos de tiempo, sino que yo debería descontar primero todos los flujos de efectivos que ocurren a lo largo del proyecto y llevármelo al periodo cero. Y una vez que esté en el periodo cero, es decir, en valor presente, ahora sí yo sumo y resto esos flujos en valor presente. Entonces, lo primero que debes hacer es estimar cuáles son los valores presentes de cada uno de los flujos proyecto a proyecto. Entonces, fíjate que eso es lo que vas a ver tú exactamente en la pestaña. Déjame subir aquí un segundito la barra de menú de el Zoom. Ajá. Eso es lo que ustedes van a ver en la celda I4 hacia abajo. Fíjate que en I4 hacia abajo lo que vas a ver es, obviamente, si estás en 0 y ocurre el desembolso, eso es menos 100, y en el caso de Y igual menos 100. A partir de allí, fíjate lo que vas a ver. En la celda I5, fíjate que es agarrar el 70, que es el flujo efectivo del proyecto X en 1, y llevártelo a la tasa de descuento del 20% un periodo hacia atrás. Haces lo propio para cada uno de los flujos periodo a periodo y fíjate lo que vas a tener. Vas a tener los valores actualizados a cero de cada uno de los flujos efectivos de los dos proyectos, haciendo lo propio también en el proyecto Y. Y a partir de esos valores presentes es que aplicas la misma metodología que tenías para el caso del periodo de recuperación simple. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Desembolso en el caso del proyecto X menos 100. Si yo sumo ahora el valor presente del flujo en 1 más el valor presente del flujo en 2, te da exactamente 100. No sé si lo visualizan en la parte de abajo de su Excel a la derecha. Claro, me dio exactamente 100 porque lo hice a propósito académicamente para que me diera 100 en el caso del proyecto X. Eso es una bonita coincidencia, nada más. En el caso del proyecto Y es mucho más real, ¿no? Entonces, claro, si te da exactamente el 100, bueno, simplemente ahí lo que me estarías diciendo es que el periodo de recuperación descontado realmente ocurre en el periodo 2 y no en el periodo 1.50 como habíamos colocado para el caso del periodo de recuperación simple. ¿Me entendieron hasta ahora? Sí. Ok. Obviamente, al igual que lo dije para el caso del periodo de recuperación simple, este método también tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que igual no contempla el desembolso que ocurre en el periodo 3 llevado o actualizado al periodo 0, que sería después que sumas el 58.33 y el 41.67, viene, digamos, el siguiente desembolso en 0, que es de menos 5.79. Eso no lo estás metiendo dentro de los cálculos. ¿Se entendió esto? Uh-huh. Ok, hago lo propio ahora, pero para, digamos, el proyecto Y. Fíjate que si yo sumo los valores actualizados al 0 de el proyecto Y, fíjate que la suma de valor actualizado del flujo de caja 1, 2, 3, hasta el 3 me está dando 71.06. Pero si le agrego el del 4, fíjate que me está por encima de 100. Fíjate que eso me da 119.29. Conclusión, me quedo hasta el periodo anterior, que es justamente lo que dije antes, que era el 71.06, que ustedes van a ver luego en la celda de 23. Ahora bien, ¿cuánto te falta de 71.06 para llegar al 100? 28.94, que es lo que vas a ver la cuentica en la celda de 24. Entonces ahora lo que yo voy a buscar es el, digamos, entre el periodo 3 y el periodo 4 debería estar el periodo de recuperación descontado. Entonces vamos a buscar ahora el coma algo que me falta. ¿Cómo lo busco? Bueno, simplemente como lo había hecho antes, agarro el 28.94 y lo divido entre el 48.23, que sería la actualización del flujo de efectivo del proyecto Y en el año 4 actualizado a 0. Resultado, eso da 0.60. Entonces, como ya yo sabía que eso estaba en 3 y algo, el 3 y algo significa 3.60.
Si los proyectos son independientes, como en ambos casos el periodo de recuperación descontado me da menor a 4 años, que es la duración del proyecto, yo debería aceptar el proyecto de inversión. Entendiendo, una vez más, que en el caso del proyecto X va a haber una pequeña desviación motivado a un desembolso que no se considera en el periodo 0, que es el que ocurre en el periodo 3. Obviamente, entre los dos proyectos, si son independientes, tú eliges los dos. Si los proyectos hubiesen sido mutuamente excluyentes, si yo me pongo unas gringolas, yo te puedo decir, ah, bueno, sí, el periodo en teoría, el proyecto en teoría, el proyecto X es mejor que el proyecto Y. Pero ¿qué pasa? En el caso del proyecto X, tenemos un desembolso que no consideramos, y en el caso del proyecto Y, pudiese ser discutible inclusive si aceptarlo. ¿Por qué? Porque el periodo de recuperación descontado me está dando ya muy cerca de, digamos, la duración del proyecto. De hecho, para quien no vio el curso de finanzas corporativas conmigo, yo, digamos, siempre digo que las empresas, digamos, en el caso de Venezuela hoy día, generalmente si tú le presentas a la empresa en una evaluación de proyectos de inversión entre indicadores de rentabilidad y payback, ellos siempre van a preferir tomar decisiones en función del payback. ¿Por qué? Porque, digamos, dada la alta incertidumbre que vives en el país, tú lo que vas a buscar siempre es recuperar el dinero invertido lo más rápidamente posible. Ahora bien, aunque tú demuestres que, digamos, un proyecto sea rentable y que en teoría tú demuestres que el periodo de recuperación descontado es relativamente corto, en el caso de Venezuela, muchas empresas, y en el caso del mundo también es así, aunque en el caso de Venezuela es más marcado porque nosotros somos muy inmediatistas, la empresa generalmente establece políticas de aceptación de proyectos en función del periodo de recuperación. ¿Qué quiero decir yo con esto, con el payback? Que a lo mejor tú tienes un proyecto súper rentable, pero su periodo de recuperación ocurre a partir del tercer año. Pero la política que estableció la organización es que todo aquel proyecto que supere, por ejemplo, 2 años para recuperar el desembolso, yo simplemente no lo ejecuto. ¿Eso es válido? Sí. Ahí lo que estás viendo o confrontando es que aunque, digamos, teóricamente tú demuestres que el periodo de recuperación está por debajo de la duración del proyecto, básicamente eso, digamos, no impide a que la empresa establezca sus políticas y simplemente no acepte motivado a una decisión estratégica. ¿Se entendió eso? Sí, correcto. Ok. Vamos a chequear aquí el chat. Ok, no sé si la vieron, pero ya apareció la alerta de los 10 minutos. Entonces, cuando termine la sesión, o sea, si se corta abruptamente, le genero el otro ID, se lo mando por, digamos, el chat y nos volvemos a conectar, ¿ok? Ok. Periodo de recuperación generalizado, que ya es, digamos, entre los tres, la mejor estimación. Periodo de recuperación generalizado, básicamente, parte de ¿cuál premisa? Bueno, parte de la premisa que, digamos, la cuentica debe ser la siguiente. Yo debería tomar, digamos, primero el desembolso inicial como numerador y dividirla entre el valor anual equivalente, que es este que ustedes ven por acá, que sería anualizar, digamos, mis valores que están asociados al proyecto. ¿Y cuáles son en este caso los valores asociados al proyecto? Si se fijan, esa actualización está asociado básicamente, en este caso, a los flujos de efectivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del modelo? La ventaja del modelo es que primero él considera el valor presente, que sería trabajar con el periodo de recuperación descontado. Pero cuando trabaja con el periodo de recuperación descontado, él trabaja con todos los flujos que ocurren, incluyendo si ocurren algún tipo de salidas de efectivo a lo largo del proyecto que no fueron consideradas ni para
el periodo de recuperación simple ni para el periodo de recuperación descontado. Entonces, esa es, digamos, la esencia del modelo. Entonces, bueno, en el caso del proyecto X, lo primero que yo tengo que calcular es, en este caso, sumar todos los valores presentes desde el flujo que ocurre en 1 al flujo que ocurre, digamos, en este caso, en el periodo 4. Eso da 103.86. Luego, con ese valor presente, yo lo que hago ahora es establecer cuál es la renta anual. La renta anual para eso, ese valor presente será, tal cual como lo ven ahí, utilizar la función pago. En el caso de la función pago, lo primero que te preguntan es, dime cuál es, en este caso, la tasa a la cual está el proyecto, 20%. Después dime cuántos periodos dura el proyecto, que en este caso es 4. Y finalmente, lo que te pregunta la función es, dime cuál es, en este caso, el valor presente de todos esos flujos. Y el resultado en esto te da 4012. Y allí, una vez que tienes la renta anual y una vez que tienes el valor presente de los flujos, lo que haces es calcular el periodo de recuperación generalizado. ¿Cómo lo calculas? Periodo de recuperación generalizado no es más que el desembolso que ocurre en el periodo, en este caso 0, que sería en el caso del proyecto X el 100, el desembolso, y lo divides entre el valor anual equivalente, que es la renta constante que acabas de hallar. Fíjate que la aproximación aquí te da 249. No sé si me siguen en cuanto a periodo de recuperación simple, descontado y generalizado para el caso del proyecto X. Fíjate todas las debilidades que estábamos arrastrando en el caso del proyecto X. Inicialmente sumamos en momentos diferentes de tiempo los flujos, lo cual te daba un error que el resultado era 1.50. Luego, digamos, era más potable en el caso del periodo de recuperación descontado porque actualizabas todo a 0, pero todavía no seguías considerando si ocurría algún desembolso a lo largo del proyecto después de recuperado el desembolso inicial. Te daba una mejor aproximación que el simple, pero todavía tenías un error. Y en el caso del periodo de recuperación generalizado, fíjate cómo ya el periodo de recuperación sube un poco y da 249. Digamos, ¿qué mejor aproximación tiene este modelo? Bueno, que este ya incorporó el desembolso que venía en el periodo 3. ¿Se entendió eso? Sí, y que aparte creo que también da un mejor indicador para el proyecto Y. Es correcto. Lo que pasa es que exactamente estaba concentrado primero en el X y ahorita voy con el Y. Tranquila, tranquila. ¿Se entendió el periodo de recuperación generalizado? Sí. Listo. Si haces lo propio ahora para el proyecto Y, bueno, vuelves a hacer lo mismo. La primera historia que tienes que hacer es sumar los flujos desde 1 hasta n del proyecto Y llevados al periodo 0, es decir, en valor presente, que es la cuentica que da 119.29, que sería la celda de 30. Luego calculas la renta, dado que ya tienes el valor presente y dado que conoces tiempo y conoces la tasa de descuento. Eso da, en este caso, aplicándole la función pago, 4608. Y finalmente, en el caso del proyecto Y, cuando aplicas la metodología del periodo de recuperación generalizado, ahora consideras el desembolso en 0, que sería 100, y lo vas a dividir entre el valor anual equivalente estimado. Resultado, 217. Ahí fíjate, tal cual como lo decía, creo que era Ferdinando, tienes una mejor aproximación en el caso del proyecto Y inclusive ante el periodo de recuperación descontado. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, correcto. Sí. Ok, ahí abajo. ¿Sí? Una pregunta, creo que es coincidencia o las metodologías que terminan con G tienen como que mejor indicación, o sea, tienen una mejor exactitud a la hora de indicar el Es número. correcto. Al inicio, cuando, digamos, no estábamos todos conectados, Ricardo me hacía la misma pregunta y yo le dije, efectivamente, todas las metodologías que tengan la G al final, es decir, que sean generalizadas, siempre van a ser mejor indicador que si las comparas con las metodologías tradicionales. Esa es la respuesta a tu pregunta. Tal cual. Gracias. Es una mejor, digamos, estimación de un indicador.
Finalmente, allí simplemente lo hice, digamos, para que vean el juego de el periodo de recuperación generalizado cuando vas variando la tasa de descuento. Entonces, en la medida que tú vas variando la tasa de descuento, cómo se comporta, digamos, el periodo de recuperación generalizado para ambos proyectos. Entonces, bueno, ahí básicamente, digamos, el resultado era obvio. En la medida que el riesgo aumenta, en este caso, el periodo de recuperación generalizado te va dando, digamos, más cercano a 4. Y a partir de una tasa determinada, digamos, el periodo de recuperación generalizado te va a dar por encima de 4 y obviamente en ese momento ya tú no deberías aceptar ninguna propuesta de inversión. ¿Se entendió eso? Correcto. Ok, entonces fíjate, me está quedando todavía 1 minuto 46, pero lo que voy a hacer es, voy a dar de baja esta sesión ahora, genero la nueva, se las envío, digamos, por chat y ahora sí vamos con análisis de reemplazo, que es una presentación corta, ¿ok? Y con eso sí terminamos la clase del día de hoy, que sería el final de la primera unidad del curso, ¿ok? Perfecto. Vale. Voy a salirme de acá y ya regreso. Chau. Chao.